Cuando tú miras la gran arquitectura, son obras que vistas en 200 años más todavía van a estar vigentes. Son obras que van a resistir convertirse en ruinas. Y la arquitectura esa que, si la piensas a 1000 años plazo, es ambicioso, pero si te pones al menos esa escala de tiempo, lo que termina pasando es que la estructura es la arquitectura. Claro, hay que entender que en Chile y en los 80 estudiamos arquitectura mirando fotografías en libros. O sea, Chile no es Perú, no fue capitanía general, no fue virreinato, no hubo imperios aquí, no es México, ¿no? Chile podría ser declarado como zona libre de arquitectura, así como está libre de mosca de la fruta, es una zona libre de arquitectura. Hay naturaleza o geografía, pero arquitectura no, o poca, o frágil. Los que conforman esta oficina es gente que es muy talentosa y por talento entiendo un equilibrio entre inteligencia con la intuición capaz de, sin decir nada, entender algo o proponer algo. Era evidente que hay que crear las condiciones para que cada una de esas personas sienta que esto es suyo, no es de alguien más. No están trabajando para alguien. Y eso tiene cosas como desde el nombre, elemental. El nombre que no está asociado a una persona me parecería que tenía una mayor potencial de sustentabilidad. Luego, a mí personalmente me pasa que a mí no me sale pensar solo. O sea, necesito una contraparte. Estás pensando en voz alta mientras lo estás diciendo, te das cuenta que es una estupidez, cambia de dirección, rebobina, o dijiste algo, o el otro dijo algo que a lo mejor incluso lo entendiste mal. Dice, eso es, y el otro dice, no, si no es lo que quise decir, y construye sobre eso. Entonces, esto no iba a ser nunca, ¿no? También tenía más o menos claro que no iba a ser nunca una cosa en que tú te encierras a recibir inspiración, no. Que tienen poca... ¿Te acordáis? Y es harto. Sí, pero es que sea solo eso. ¿Puede ser esto? Habría que hablar de ansiedad. Cuando uno desarrolla ideas y trabaja colectivamente, no tiene ningún miedo en que una idea sea rechazada o sea aprobada, porque estás intentando construir en conjunto un proyecto de arquitectura. Cuando me fui
a Italia y bueno, yo entre medio me tocó ir como estudiante a la Bienal de Venecia. Claro, tú haces tus estudios de arquitectura con muchos grados de separación. Es como que si tú fueras estudiante de medicina nunca hubieras visto un cuerpo, ¿no? Y en ese primer encuentro con el cuerpo disciplinar de la arquitectura, que son los edificios mismos, este profesor me decía, tenga cuidado porque esto es como haber estado en huelga de hambre y de repente llegar a un banquete. Entonces, tome un cuaderno, una wincha de medir y váyase a dibujar y medir los edificios. Porque si los va a experimentar, le va a pasar por encima una ola que no va a poder digerir. Y fue un impacto, o sea, llegar de una zona libre de arquitectura a Venecia, que es el artificio por definición. Aquí yo tengo que volver. Y me pedí una beca y un profesor allá también me dijo lo mismo. Fue Francesco Alco. Yo le mostré unos cuadernos de dibujo porque ya venía dibujando. Me dijo, ¿usted qué hace viniendo a mis clases? Está perdiendo el tiempo. Váyase a la calle y dibuje Palladio. Con suerte vaya. Lo que pasa es que en Italia tú podías ir a la biblioteca y te pedías un tratado del 1500 y abrías el original. La biblioteca en Venecia cerraba a las 12 de la noche. Y en el camino a la casa estaba construido Palladio allá afuera. Lo que tenía dibujar y medir es que tú te vuelves a colocar sobre los pasos del que tuvo el problema del proyecto al frente, de la hoja en blanco al frente. ¿Qué tamaño le doy a esto? ¿Cuántas piezas pongo? ¿Cuántas líneas uso para decir lo que tengo que decir? Y ese sentir que estás caminando sobre la infinita cadena de bifurcaciones, de decisiones que tomas en un proyecto. Redondo o cuadrado, cuadrado. Cuadrado, ¿de qué tamaño? 15 metros de lado. 15 metros de lado, ¿con qué material? Y esa cadena infinita de decisiones, que es lo que finalmente es proyectar. Proyectar es preferir. Y hay gente que prefiere mejor que otra. Si tú puedes ir a desandar ese camino, dibujando y midiendo, de gente que tuvo que preferir de la misma manera que te va a tocar preferir a ti, tus maestros terminan siendo, bueno, los edificios mismos. Cuando eran las 3:34 de la madrugada, un terremoto de 8.8 grados en la escala de Richter azotó al centro-sur del país. Minutos después, la costa sería arrasada por un tsunami. En general, Chile frente a los terremotos responde bastante bien. Incluso en uno de esa magnitud uno no debería esperar demasiadas víctimas. Pero este terremoto vino con un tsunami asociado. El encargo a Elemental fue diseñar un plan que permitiera coordinar de la manera más eficiente posible esa cantidad de dinero y recursos que iba a costar la reconstrucción, permitiera preguntarse si este no era el momento de que la ciudad cambiara aquellas cosas que tenía pendientes e hiciera una mejora general en el estándar que en circunstancias normales nunca habría ocurrido y que de alguna manera hiciera que la pérdida de vidas humanas no hubiese sido en vano. Y hubo un cambio de pregunta de parte de Arauco, que fue decir, ¿por qué no, en vez de hacer las viviendas para los trabajadores, trabajan en la reconstrucción de la ciudad? Sin que nosotros hayamos hecho nunca antes un trabajo de esa naturaleza, que implicaba coordinar proyectos no solo de reconstrucción de viviendas, sino que habían edificios públicos destruidos, espacio público destruido, infraestructura. Era un proyecto de una complejidad y de una escala
muchísimo más grande que cualquier cosa que hubiéramos hecho hasta entonces como oficina de arquitectos. Cuando tienes una ciudad que ha sido devastada al nivel que fue devastada, es el momento de no perder esa ventana de oportunidad. La inundación de los esteros, por ejemplo, el tráfico en la ciudad, problemas de relación con la planta, cómo se relaciona la ciudad con el río, eran cuestiones que había arrastrado históricamente la ciudad, con la cual había una deuda, y este era el momento de hacerse cargo de ella. Entonces el primer punto de partida era decirle a ellos que la vida en la ciudad no iba a ser igual como era antes en muchos casos. No puedes no preguntarle a la gente cómo es esa ciudad nueva que quieren. Por lo tanto, al mismo tiempo que tragamos mucha información, lo primero que hicimos fue construir una casa abierta en la plaza, el lugar donde hoy funciona el Centro Cultural, para que el proceso de deliberación pública, cívica, de cómo era esta ciudad, fuera hecho a puertas abiertas. Y los que vivimos ahí y los que somos propietarios, ¿no han tomado en cuenta ustedes dónde los van a destinar? Nosotros no podemos recomendar volver a utilizar las partes que fueron destruidas por el tsunami. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos tener una defensa de hormigón? Por supuesto, bien hecho. Un rompeolas. Y esto, claro, cuando ocurre, que todavía no estaba clara zanjar esta discusión, independiente de que después hubo un proceso de votación ciudadana, la decisión final todavía no estaba tomada y ocurrió lo de Japón en el 2011. Y lo que en Japón nos mostró, porque lo sabíamos, pero lo mostró muy crudamente en imágenes, es que tratar de resistir la fuerza de la naturaleza es absurdo. Intuitivamente supimos que a amenaza geográfica, respuesta geográfica. Aquí, más que resistir la fuerza de la naturaleza, lo que habría que hacer es disiparla. Y lo que eventualmente puede hacer un bosque entre la ciudad y el mar que debilite la energía de esa masa de agua, hasta umbrales donde luego pueda ser manejable por la arquitectura en sus versiones más convencionales. Así que lo que hagan, asegúrense de que la ciudadanía pueda volver a tener acceso democrático al río, porque el borde del río hoy en día en ese momento, era propiedad de 15 personas. Cuando el mar entró con estos 12 metros de altura, bueno, eliminó prácticamente todo el frente que daba al Pacífico a estas rocas. Por lo tanto, a nosotros fue bastante evidente, y esto también era parte del proceso de participación, en que la reconstrucción económica de la ciudad era fundamental. Y los miradores, la única cosa que buscaban hacer era poner esta ruta de borde turística a lo largo del Pacífico de nuevo a disposición, no solamente de la gente de Constitución, sino que de todos quienes llegaron a la ciudad, y que volviera a tener esta capacidad de atracción turística y las consecuencias económicas que eso significaba. Y al final una ciudad se mide por lo que puedes hacer gratis. El resto da igual. Eso es finalmente el rol del espacio público, que tiene una función redistributiva. La calidad de vida finalmente está asociada a un cierto nivel de ingreso. Y tú puedes corregir ese nivel de desigualdad poniendo espacio público que te permita tener cosas donde disfrutar la vida sin tener que pagar por ella. Star Wars 8. Y cuando nos encontramos con este desafío, porque el terreno ya existía, había que remodelar este parque,
La era del cerro había que transformarlo en un programa que fuera destinado para niños y colonizarlo de alguna manera, dominarla. Y los toboganes cayeron muy bien, o sea, como partido, como programa, como un juego que históricamente siempre fue inseguro porque para que funcione hay que ganar altura, la altura ya estaba ganada. Le sumamos un funicular y se hizo un juego increíble, ¿no? Martín, ¿qué opinas tú? Que era para entretenerse en una parte de los juegos y no sé, así todos los lugares me gustan. Este parque es muy bueno. Mira, dos cosas. Me pasa a mí que yo miro mi época de universidad o mi primera época profesional y hay algo como de hablar en difícil que me parece insoportable. Así como para probar que eres inteligente tienes que ocupar unas palabras raras que las miro atrás. Bueno, forman parte de tu vida, no puedes renegar de lo que fue, te llevaron a alguna otra cosa, pero me parece bien infumable a esta altura del partido. Y en cambio, creo que apareció con el tiempo tampoco sin proponértelo demasiado, simplemente ocurre que puede uno decir las cosas en simple sin perder profundidad, sin banalizarlas. Y yo me acuerdo que en tercer año, en la universidad, había un taller en que había que hacer una casa particular. Era escoger un cineasta, un filósofo, un escultor, como alguien que, dado que es creativo, entonces la arquitectura tiene que ser creativa. Y yo escogí como cliente a un taxista. Morales ponía el refrigerador en el living, no en la cocina, porque era símbolo de estatus. La razón por la que apareció el taxista en el taller de tercer año era pura rebeldía. Si me están diciendo que lo que vale la pena es la alta filosofía, bueno, a mí me interesa el refrigerador en el living. Por joder, ¿no? Eso, diría yo, por un lado, y por otro lado, una cosa de sentido común y de razonabilidad, o sea, de lo que está hecho. Si yo miro por la ventana que hacia afuera, el grueso de nuestras ciudades es de Morales, no del escultor ni del filósofo. Era del tipo de fuerzas que me interesaba poner a prueba con lo que veíamos en la universidad, que era Heidegger y no sé, la noción de habitar y bla, bla, bla. Es que esto para mí es mucho más importante porque sin tener que saltar a otro plano distinto, en el mundo de Morales, esto tiene espesor, tiene calidad y con eso tienes que poder construir lo que finalmente para Morales y sus hijos y no sé cuántas generaciones más puede ser lo que les arme la vida o si lo hacen mal, lo que se las arruine. El nombre elemental tenía que ver con darle un giro a ese signo como negativo que tiene la vivienda social, que es lo que hace porque ya no te quedó otra. Incluso para uno como arquitecto es como, y si te encuentras después de salir de la universidad con tus compañeros, ¿y tú qué estás haciendo? No, estoy haciendo vivienda social. La mirada es como, como pobre, este no le fue bien, no pudo hacer museos. Y en cambio, elemental tenía esa condición de llegar al núcleo más irreductible de un determinado campo de conocimiento, cuando ya no puedes seguir descomponiendo algo, cuando esencializaste tanto la respuesta que ese núcleo es
la respuesta última para un determinado problema. Y en vivienda social, dado la escasez de recursos, un proyecto elemental era la única posible respuesta a una pregunta muy compleja. Lo elemental es algo deseable de hacer porque has llegado a un núcleo que va a ser capaz de resistir el test del tiempo, que finalmente yo creo una de las cosas que a mí más me importa como arquitecto, que algo pueda quedar durante mucho tiempo ahí. Y para resistir esa atemporalidad, tienes que haberle quitado todo lo que no es estrictamente necesario. Y lo elemental era algo de eso, y en vivienda social era una obligación, no era una opción. Entonces este cambio de signo fue la entrada a lo de la vivienda social, más que una cuestión humanitaria o de índole estrictamente social. Claro, lo que pasa es que después lo que te das cuenta es que si tú, en ese determinado campo, logras moverte 1 milímetro afuera de lo que hasta ese momento era la mejor práctica, eso se multiplica cada año en un país relativamente chico, como Chile, por 100.000 unidades. Entonces, hace sentido gastarse los latidos del corazón de esa manera. Había un sentido de hacer algo que haya valido la pena al final del día. Era un hecho que, dado los recursos disponibles, yo lo que iba a poder hacer era apenas una parte de los metros cuadrados de una vivienda de una familia de clase media. La evidencia mostraba que con fondos públicos yo podía entregar 36 metros cuadrados y los procesos de crecimiento se terminaban o se decantaban en torno a los 70 y algo metros cuadrados. Por lo tanto, no teniendo fondos públicos para hacer esa vivienda de clase media, sino poder hacer apenas una parte de esa, la otra parte la iban a hacer ellos mismos. Por lo tanto, era razonable que el día 1 nos sentáramos a la mesa y repartiéramos responsabilidades, porque iba a ocurrir igual. Era un hecho que iba a ocurrir. Aquí viven 170 familias, son viviendas de 68 metros cuadrados que pueden crecer a 76, son de 3 pisos, una estructura alta, con pasaje ancho, se privilegió también el espacio público para que los niños puedan jugar, se puedan divertir, puedan estacionar su auto, la gente que va llegando, armar sus huertos, para que los perros salgan a miar. Hay un montón de folclore que está asociado, digamos, a la parte urbanística de este proyecto. Y fueron diseñadas de esta forma porque hubo una gracia en ese minuto que fue del codiseño. Entonces apareció Alejandro con su estampa de príncipe a saludar a la gente y todos miraban quién es este señor. Consolidan este proceso de co-creación de la vivienda con los conocimientos de la experiencia, que hay mucha gente que sabe de construcción. Entonces igual había mucho conocimiento de experiencia en términos constructivos y ellos tenían toda la experiencia de Harvard. Y aquí se generó como una sinergia de la praxis, de la praxis de la arquitectura más social. Estoy contando en 5 minutos una pega que duró al menos de 1 año. Lo que hay es una transferencia de información, de conocimiento, de restricciones, explicarle a las familias que van a terminar pasando del estándar de vivienda social a ese potencial de clase media con sus medios propios, ¿cuáles son las reglas de ese juego? Y también hacía un cambio de paradigma respecto de la vivienda social, no de la magnitud de antes de los Beatles, después de los Beatles, pero sí hay una línea de tiempo que está, digamos, interrumpida por el accionar del codiseño de un mundo tan teórico y tan político con un mundo tan popular y tan asistido por años, y de pronto que deja de querer ser asistido y más bien ser parte de la solución. Yo aprecio cosas que
salen de esta sabiduría popular y supongo que pasa en nuestras relaciones como oficina, que ellos aprecian las contribuciones que nosotros podamos hacer porque con los mismos recursos ellos ven que al otro lado de la calle se hace algo que con el tiempo termina deteriorándose y los proyectos que hacemos nosotros con el tiempo terminan no solo aumentando de valor el patrimonio familiar, sino que teniendo estos entornos en que uno finalmente vuelve y puedes caminar por esos lugares. ¿Se acuerda de él o no? ¿Cómo no se va a acordar de él? El arquitecto de las casas, po. Tenía menos canas en ese tipo. Eso sí, po. Alejandro no vino a ser amigos al barrio. Somos amigos, lo queremos mucho. Pero no era su propósito hacer amigos. Él venía a solucionar un problema. Yo creo que este es un buen ejemplo de cómo la arquitectura puede mejorar la calidad de vida de un barrio y de un grupo importante de familias que vive en torno a este sector. Es un sector que antes no tenía prácticamente ningún equipamiento cultural, deportivo o social, y que este edificio, el polígono, convirtió en una multicancha muy básica que existía, que era un lugar de mucho deterioro, en un lugar donde hoy día todas las familias se reúnen, funciona como un verdadero centro comunitario, más que solamente deportivo. Y eso tiene mucho que ver con el diseño finalmente, y con cómo un encargo relativamente simple o básico trata de estirarlo al máximo posible en términos de cuántas preguntas puede responder con una misma solución. Y no te caiga la onda. Si tú te pares acá al lado de acá. Hay personas que dicen que la vida no te sucede contra ti, sino para ti. Las derrotas existen para que tú construyas sobre ellas. Hemos tenido muchísimas derrotas, de escala de proyecto, de escala de oficina, digo, por problemas que hemos tenido. Y creo que de las cosas más importantes es que esa confianza que hemos construido como grupo nos ha hecho siempre tomar las derrotas como colectivas. De la misma manera que los triunfos son colectivos, las derrotas también lo son. Y aun cuando haya quizás un individuo del grupo que tiene un problema, definitivamente todos lo acompañamos y empatizamos con este problema y lo sacamos adelante de la manera tan profesional, seria. Yo tuve personalmente la enfermedad de mi padre, que tuvo un cáncer muy prolongado, y levanté la bandera blanca y dije, voy a estar un tiempo a media máquina. Y el grupo se organizó para apoyarme, y cuando mi padre murió llegué a la oficina y dije, mire, estuve todo este tiempo ausente, me quiero hacer cargo de lo que hice y recuperé el tiempo perdido, y para nadie fue un tema que yo estuviera ausente, porque había cosas en ese momento más importantes que la trascendencia de una oficina en el tiempo, que era acompañar a mi padre en su último momento. Eso lo hemos visto en distintas circunstancias en la oficina de manera muy potente. Eso no es en particular una derrota, es una circunstancia difícil. Sería una falacia creer que una oficina no tiene, o un grupo de personas no tiene problemas. Tenemos muchísimos problemas. El humor ha jugado un rol fundamental en que los problemas existan, pero que tengan un layer de esta como ligereza que a mí me parece de mucha profundidad.